Gracias por su asistencia. Hoy es la clausura del ciclo Mujeres de Cine, que ha organizado la Asociación Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales con la Biblioteca Nacional de España. Y hoy veremos un fragmento de la película El alquimista impaciente y luego hablaremos con su directora Patricia Ferreira y con el autor de la obra literaria Lorenzo Silva. Les dejo un momentito con la directora Patricia, que les va a decir unas palabras. Buenas tardes. Solamente quería decirles que vamos a ver un fragmento de la película del alquimista impaciente, pero sí quería situarles un momento en el principio, o sea, en lo que van a ver, porque no es el principio de la película. Esta película y la novela en la que tiene origen tratan de un caso criminal. Es una novela y una película policíaca en la que una pareja de la Guardia Civil, de investigadores de la Guardia Civil, tienen que descubrir al autor de un crimen. O a lo mejor no es un crimen, a lo mejor es un hecho accidental. En este ámbito se muere esa pareja de la Guardia Civil, que ya verán ustedes si les conocen, ya saben cómo son, el Bevilacqua y Chamorro. Y en el momento que vamos a ver, el fragmento que vamos a ver de la película, es cuando ellos se enfrentan al hecho de que puede que no sea un acto criminal, sino un accidente. No tienen pruebas para demostrar que es un acto criminal. Lo sospechan, pero no lo saben. Y se ven obligados a cerrar la investigación. En ese momento de crisis, en la pareja y en la investigación, empieza el fragmento que ustedes van a ver. Luego seguimos para hablar con Lorenzo Silva de todo lo que ustedes quieran. Hasta luego. Tenemos aquí a Patricia Ferreira, la directora de la película, y a Lorenzo Silva, el autor de la novela. Yo antes, vamos a empezar, pero quería contaros algo. Yo me he vuelto a ver la película y a releer la novela estos días, y es una novela del año 2000, la película es del año 2002, y ayer de pronto tenía los nombres de Ochaíta, Trinidad Soler y su viuda, Gea, Zaldívar, y de pronto vi las noticias y de pronto veía a Marjaliza, la Operación Púnica, y decía, bueno, pero esta película es muy actual. Me hice un jaleo con los nombres mezclados de todos. Por eso quería deciros que me parece que es una película, y además siempre informo, por las demás películas también se podían ver en Filmin, se puede ver la película, y luego la novela además también está de bolsillo. Por eso quiero decir que es una oportunidad para volver a ver la película y leer la novela, que está plenamente de actualidad. Y bueno, quería saber un poco, bueno, la novela gana en el 2000 el Premio Nadal, es la segunda novela de esta pareja de la Guardia Civil, ya también has ganado con ellos El Planeta, más posteriormente, pero quería saber, Patricia, ¿qué es lo que, por qué quisiste hacer esta película? Pues, entre otras razones, por esto que has contado tú al principio. O sea, porque de repente me metía en un mundo que yo en ese momento no conocía, ahora desgraciadamente conocemos todos, que era el mundo de la corrupción a nivel institucional mezclado con el poder del dinero. Esa mezcla del poder del dinero con sus colaboradores en ciertas instituciones, me descubría un mundo que no conocía y que, como decía ahora Cristina, pues ahora no solo lo conocemos, sino que lo sufrimos todos los días, ¿no? Y esa total actualidad de la novela de Lorenzo, que en aquel momento no era, para mí por lo menos no era actualidad, para mí era descubrir todo un mundo, ¿no? Fue una de las cosas que más me interesaron en aquella primera lectura de la novela, ¿no? Si me preguntas por más cosas, el personaje de Bevilacqua. O sea, para mí era el personaje al que quería acercarme, desentrañar, conocer, elaborar y trabajar con ese personaje, ¿no? El personaje de Chamorro, esa chica fuerte, guardia de la Guardia Civil. En este momento ya, bueno, Lorenzo ya la ha ascendido. Ya que, ¿por dónde va Chamorro ya? Sargento primero. Ya es sargento primero, pero en el momento del alquimista impaciente era guardia de a pie, ¿no? Pues ese personaje fuerte, como han visto, ¿no? En el fragmento de la película que han visto. Bueno, pues esos dos personajes
que eran esos héroes cotidianos, o sea, esos guardias civiles investigadores que no tienen que ver con los que conocemos de las películas americanas, sino que van en metro, van en tren de cercanías, se equivocan, por la noche se dedican a pintar soldaditos porque se encuentran solos, ese tipo de personajes, y luego descubrir esa trama de corrupción que adelantaba Lorenzo. Y tú, Lorenzo, ya conocías bien todo para investigar, para poder escribir este libro. Bueno, ya habías escrito un libro anteriormente de la pareja Bevilacqua Chamorro. Ya adivinabas lo que iba a ocurrir, lo que estaba ocurriendo. Bueno, yo la verdad para escribir este libro contaba con el precedente del anterior, de la primera novela de la serie, pero la primera novela de la serie, El lejano país de los estanques, fue una especie de experimento, incluso te diría que de experimento un poco irresponsable. Yo entonces no me dedicaba a la literatura, me dedicaba a otras cosas, y digamos que con la absoluta libertad que te da no tener contraída ninguna responsabilidad frente a un público, frente a unos editores, frente a un mercado editorial, pues yo lo que hice en la primera novela fue tratar de jugar a hacer creíbles estos personajes, de hacer interesantes estos personajes, tan apartados por un lado del estereotipo de la novela policial, que sobre todo de la serie negra cinematográfica, que es muy norteamericano y presenta otro tipo de personajes, y que también no estaba apartado, sino que era probablemente opuesto al cliché del guardia civil en el imaginario literario y popular español, ¿no? Un experimento que a mí me pareció un experimento de riesgo, un experimento casi en el límite, ¿no? Entonces yo en la primera novela apenas me limité a probar si estos personajes rodaban, ¿no? Si estos personajes funcionaban, con una trama muy sencilla, una trama intimista de un asesinato, un crimen por motivo de celos y, bueno, entre unos turistas, es decir, una especie de microcosmos que me permitiera simplemente rodar los personajes. Cuando vi que los personajes funcionaban, y lo vi de una manera muy sorprendente, pues entonces me planteé hacer otro tipo de historia, una historia más compleja. El alquimista impaciente es una novela ya más compleja que El lejano país de los estanques, una novela que ahondara más en lo que es la realidad de la Guardia Civil. Ya pues aparecen más personajes, aparece la unidad en la que trabajan, aparece todo un mundo que en la primera novela está un poco ausente, y también pues el trasfondo de la realidad española de aquel tiempo, ¿no? A mí cuando veo en este fragmento en el que no se habla de esto particularmente, ¿no? Pero otros fragmentos de la película, o leo o releo, o alguien me menciona, o me acuerdo yo, de pasajes de la novela en los que se habla de esa connivencia entre el poder económico corrupto y el poder político corrupto, pues realmente me deprime horriblemente, ¿no? Porque hace 16 años, y es muy triste que 16 años después algo así siga de actualidad. Es decir, ¿qué hemos hecho en estos 16 años para que fenómenos como estos no solo no disminuyan, sino que proliferen, e incluso proliferen en momentos de crisis, ¿no? Que yo creo que es lo peor, lo más terrible de un caso como el de la Púnica, ¿no? Por cierto, también desentrañado por la Guardia Civil, porque que en plena crisis, que en un momento en el que los ayuntamientos están arruinados, no pueden prácticamente pagar los sueldos, no pueden pagar los servicios públicos, no pueden hacer frente a sus gastos, haya individuos que se las arreglen para robarles a esos ayuntamientos arruinados, eso ya es como el acabose, ¿no? Y yo creo que entonces no había que ser ningún precursor, ni había ningún ejercicio de adivinación por mi parte, eso ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Es decir, esto no es de ayer, no es de anteayer, no es de hace 10 años. Esto lamentablemente lleva funcionando así 25 o más años y ha sido el motor de ese progreso y esa prosperidad económica en buena medida ficticia de la que hace 10 o 14 años nuestros gobernantes se jactaban, ¿no? Pero esto ya estaba ahí. Lo que pasa es que estaba oculto. Yo personalmente prefiero la situación actual en la que por lo menos está a la luz, está a la vista, no hay conciencia. Estamos tan mal como entonces, pero ahora lo sabemos y ahora además sabemos dónde está el enemigo al que además hay que combatir, porque yo creo que hay otro razonamiento que no se ha hecho suficientemente. Esta gente no solo ha llevado a cabo conductas inmorales e ilegales y delictivas en muchos casos, ha llevado a cabo conductas que han sido ruinosas para el país, que han supuesto un empobrecimiento severo del país, porque los recursos públicos no se han destinado a finalidades productivas y a finalidades de bienestar común y de prestación de servicios públicos, sino a inversiones de las que se pudiera detraer una parte para las comisiones de uno, las comisiones del partido, lo que fuera. Y España
España está llena de inversiones ruinosas, hechas con dinero público, que no valen nada en este momento, y sin embargo debemos los miles de millones de euros que ha costado hacerlas. Bueno, para los que no hayan visto la película o no hayan leído el libro, que seguramente lo habrán hecho, sí decirles que es verdad, en el fragmento que hemos visto no aparece nada de esto que estamos hablando, de esa trama de la película y de la novela respecto a la corrupción política y del poder económico, ¿no? Pero es que es lo que pasa, un asesinato que al principio, una muerte que al principio puede parecer incluso accidental, una noche desenfrenada de Trinidad Soler, poco a poco, en el desarrollo de la investigación, el sargento Bevilacqua y Virginia Chamorro van descubriendo que es una muerte provocada por una serie de circunstancias en las que se ven envueltos pues, estos personajes que configuran ese panorama que Lorenzo nos decía, estos personajes que vienen del poder económico y de la política corrupta, ¿no? Entonces, esto viene en el desarrollo de la trama posterior al fragmento que han ustedes visto, ¿no? Y lo que pasa es eso que dices, lo que pasa es que nosotros, o yo por lo menos de verdad que no lo sabía, o éramos unos inocentes, yo creo. Ahora, lo que sí es cierto es que a mí me obligó, el adaptar la novela, me obligó a investigar muchísimo y a enterarme de muchísimas cosas, claro, porque me veía tan atrás en el conocimiento de todo eso, o sea, me planteaba en una situación que yo tenía que comprobar que realmente existían esos constructores corruptos, esos políticos corruptos, toda esa trama de mentiras absoluta y que además existía la Guardia Civil a la que yo no conocía tampoco realmente, unos investigadores de la Unión Central Operativa, ¿verdad? La UCO, Unidad Central Operativa. que ahora sí conocemos todos, lo de la UCO más o menos nos suena, ¿no? Porque están metidos en montones de investigaciones, pero que yo me tuve que meter a fondo en el conocimiento de todo esto para poder convertirlo en imágenes, ¿no? Porque el problema de la adaptación de un libro al lenguaje cinematográfico es que al final el cine es comportamiento, es gente que hace cosas, que se comporta. Y yo tenía que ver cómo se comportaban para poder trasladarlo. Y ahí lo pasé muy bien y muy mal, ¿verdad? Bueno, tú lo viviste menos, pero él lo vivió antes que yo, supongo. Porque yo he leído, Patricia, que una de las cosas que te costaba también al principio era la fidelidad a la novela. Explica un poco, ¿no? Porque tú querías... No es que me costara. Vamos a ver, cuando el productor puso la novela en mis manos y me dijo, quiero que te encargues de adaptar esta novela, me dijo claramente, yo quiero que hagas algo que los lectores reconozcan, o sea, que los lectores de la novela del alquimista impaciente, cuando vean la película, la reconozcan. Yo leí la novela diciendo, bueno, a ver si yo acepto ese encargo, ¿no? Y lo acepté inmediatamente. Dije, claro, es que yo lo que quiero hacer es lo que se cuenta aquí, no quiero hacer otra cosa, quiero hacer esta novela tal como Lorenzo Silva la ha inventado, ¿no? Entonces, en principio, no era tanto que me costara la fidelidad como concepto, ¿no? ¡Ay, qué horror! Yo ser fiel a Lorenzo Silva, qué difícil, ¿no? No, digo difícil porque, bueno, porque el lenguaje cinematográfico también es diferente. No, difícil porque me lo ponía muy difícil. O sea, difícil porque inventaba personajes a los que había que dotar de muchas aristas, de una personalidad interesante y compleja, que encima la novela estaba narrada en primera persona, con lo cual no tenía un interlocutor, que luego tuve que inventar, para que Bevilacqua se diera a conocer. Y luego es que inventaba unos escenarios y unas situaciones que, claro, dice, vamos a rodar a una central nuclear, que es donde se desarrolla luego todo o parte de la trama de la investigación, una central nuclear. A ver, ustedes se pueden imaginar que rodar en una central nuclear no es lo más fácil del mundo, ¿no? O sea, no es fácil ni entrar para saber cómo es aquello. Entonces, esa cantidad de decorados, de riqueza de situaciones que planteaba la novela a la que yo quería ser fiel, claro, a nivel cinematográfico, de encontrar esos lugares, de crear esas situaciones, ahí era muy difícil, sí, ser fiel. No en el espíritu, pero sí en la realización concreta. Pero a ti, lo que sí que creo que piensas de las adaptaciones cinematográficas, tú lo que pides, Lorenzo, es que sean leales, no fieles, ¿no? Sí, hay que decir que esta adaptación es leal y muy fiel también, ¿eh? Quiero decir que el que ha leído la novela y ve la película ve que realmente hay un gran esfuerzo de fidelidad, que además no es fácil por todas esas circunstancias,
porque además es una trama compleja con muchos personajes y claro, en la novela tú tienes 280 páginas, que es bastante tiempo para presentar muchos personajes, pero en la película tienes 100 minutos y en 100 minutos no es tan fácil presentar a tantos personajes y que ensamblen, ¿no? Yo, la verdad es que cuando me han planteado una adaptación cinematográfica siempre he partido de la base de que tú estás en una posición que te permite, para empezar, decir que sí o decir que no. Tú eres el dueño de la historia. Si tú no quieres que tu historia migre, si no quieres que tu historia sea transformada, si no quieres que tu historia cambie de tono o cambie de matices, pues dices que no y ya está. Eso es lo sensato y lo coherente, ¿no? Si tú no estás dispuesto a que eso suceda. Si dices que sí, yo creo que debes estar dispuesto ante todo. Yo, por ejemplo, antes de que Patricia hiciera la película, vi su película anterior, que era la que tenía disponible, ¿no? Sé quién eres. Y yo cuando vi esa película, pues bueno, vi una realizadora, vi una personalidad, vi una mirada, y yo sabía que lo que yo iba a ver era una película de Patricia Ferreira, basada en una historia mía, contando una historia mía, con la fidelidad que en ese momento a priori no podía saber cuál era, pero ante todo iba a ser una película de esa narradora, ¿no? Yo la razón también por la que cuando el productor me dijo, oye, lo va a dirigir Patricia Ferreira y mirar esta película, yo dije, pues mira, me parece bien. Me parecía que era, bueno, pues un tipo de mirada que podía no solo ser compatible con su historia, con la historia, sino que a mí me podía parecer válida, ¿no? Pero a partir de ahí tú tienes que aceptar que el realizador hace su película. Además es tan difícil hacer cine en España. Te la juegas de tal manera al hacer literatura no es tan arriesgado porque como vivimos en la miseria absoluta, pues no arriesgamos gran cosa, ¿no? Y uno puede escribir novelas, digamos, con facilidad también, porque el presupuesto de una novela es €1. Con un bolígrafo y un bloc que compras en los chinos por €1 puedes hacer una novela, ¿no? Pero el presupuesto de una película es tanto dinero, la industria española le cuesta tanto reunir ese dinero que un cineasta hace una apuesta de enorme riesgo cuando dirige un largometraje. Y tienes que aceptar que él va a hacer su película, ¿eh? Y tratar de pedirle, pues oye, esa lealtad. Es decir, si te acercas a mi historia será porque te parece que hay algo de valor, ¿no? Y ese algo de valor pues tendrá que ver con su esencia. Yo lo único que te pido es que no traiciones esa esencia y no traiciones ese algo de valor que has encontrado en el libro. Y la verdad es que yo he tenido otra experiencia más peculiar todavía, que es que alguien haga una adaptación de mi novela y yo mismo intervenga como guionista. Y me he dado cuenta de esa paradoja o esa contradicción o ese conflicto que tienes entre la fidelidad y la lealtad. Yo fui mucho más infiel a mi novela como guionista de lo que fue Patricia. Y bueno, creo que fui igualmente leal, ¿no? Porque me pareció que la lealtad a esa historia, en este caso, exigía una serie de transformaciones que aquí, bueno, pues Patricia se las arregló para hacer la película sin transformarlo tanto el texto original. Hubo una única cosa que yo recuerdo que sí me pidió Lorenzo, hablando de esto, ¿no? de la fidelidad, la lealtad y todo esto, sí me pidió una cosa. ¿No te acuerdas? Vagamente, pero dilo tú. Bueno, no, me pidió que en su novela los dos personajes, Bevilacqua y Chamorro, bueno, tienen una relación profesional exclusivamente. Sí. Y él intuyó que a lo mejor al hacer una película se nos ocurría que aquella relación profesional terminara siendo una relación romántica, ¿no? Sí. que se liaran, vamos, porque a lo mejor teníamos la tentación de que aquello pues iba a quedar más atractivo para el espectador, si había allí una historia romántica y ellos terminaban siendo pareja, terminaban tal. Y me dijo, lo único que te pediría, la verdad es que fue de una forma muy humilde, diciendo, te pediría, no era una obligación, es que no tengan esta historia romántica, que sigan siendo una pareja profesional, ¿no? Yo le dije que sí, como diciendo, bueno, vale, bueno, y en realidad estaba encantada de que eso fuera así, o sea, estaba encantada de que me obligara de alguna forma a imaginar una pareja que tiene que estar trabajando juntos, viviendo juntos todo el día, que se entienden, que se admiran y que tienen que mantener esa relación profesional porque son además superior y subalterna, ¿no? En un mundo como es el de la Guardia Civil, que no está para muchas bromas, no es precisamente una feria, ¿no? Entonces, que me pusiera ese reto, a mí me gustó mucho, ¿no? Ver cómo conseguía yo que esta pareja realmente mantuvieran esa relación tan íntima, profesional y de admiración mutua, sin que pasara nada al final.
Entonces, Bueno, eso me no era un gustó. temor abstracto, ¿eh? Yo había leído un guión anterior de una adaptación que se planteó y nunca se rodó, del lejano País de los Estanques, donde el productor se tiró a la piscina y montó una escena tórrida entre los dos y dije, mira, esto, Bueno. si algún día sucede lo haré yo, ¿eh? Me daré el Claro. gusto de hacerlo yo, no lo vas a hacer tú. Vale. Y todavía hoy, 20 años después, no ha sucedido, ¿no? Siguen manteniendo una relación Siguen manteniendo la misma profesional. relación. Una tensión sexual, ¿no? No, es que a mí eso tampoco me parece tan interesante. No. Yo en las primeras novelas sí que hay más tensión sexual porque son gente que se acaba de conocer, sobre todo en la primera. En la primera yo entiendo que el productor aquel se tirara por el barranco porque es verdad que, claro, es la primera vez que trabajan juntos, la chica es una chica joven, él es un hombre que tampoco muy mayor y bueno, pues es verano, van a la playa, van a una playa nudista, de incógnito, pasan fatal los dos, es normal que ahí se les fuera un poco, pero yo a medida que he ido avanzando la serie, ese elemento tan tópico de la tensión sexual no resuelta cada vez me ha parecido más superfluo y lo he trabajado menos. Es decir, ahora mismo dos personas que se conocen desde hace 2 décadas, que probablemente han compartido más horas el uno con el otro que con ninguna otra persona sobre la faz de la Tierra, incluidas sus familias, pues jugar a según qué cosas me parece que no tiene sentido, que ni siquiera es interesante narrativamente, que es mucho más interesante esa relación de camaradería, de lealtad y de afecto y de quererse, es decir, se quieren, pero se quieren como uno se quiere con un amigo, como uno se quieren y se lo pueden demostrar con una efusión física incluso, ¿no? Pero no, cada vez para mí tiene menos sentido ese camino y sobre todo lo que no tiene sentido es como el jugar a calentar al lector para que no pase nada, eso creo que tiene un recorrido muy corto, no puedes estar estirándolo más allá de unos primeros compases, luego o pasa algo o ya no pasa nada. Y Patricia, los actores, ¿cómo te imaginaste a Lacua y a Chamorro? Desde el principio tenías los actores, ¿cómo fue? No, la verdad es que no. A veces nos pasa, ¿no? A veces escribimos un guión ya con unos actores en la cabeza y esto es malo, en definitiva, porque si al final no tienes ese actor o esa actriz en el que has estado pensando todo el tiempo mientras escribías, pues tienes que replantearte toda la escritura, ¿no? Entonces, no, lo cierto es que como los personajes ya estaban creados, no eran un invento mío, no nacieron con cara, o sea, para mí no tenían todavía un aspecto físico, ¿no? A la hora de buscar actores, bueno, o sea, no lo tenían. La contestación es que no pensé en ellos desde el principio, ¿no? Entonces, luego cuando ya te pones a hacer un casting, cuando ya empiezas a pensar quiénes van a ser los actores, las actrices que van a interpretar esos papeles, pues tienes que considerar muchas cosas, ¿no? Tienes que considerar que sean buenos actores, que tengas la confianza en que van a entender ese papel, que para mí es fundamental. No me valen los actores o las actrices que de alguna forma que no tienen la capacidad de identificarse o de parecerse a lo que están haciendo. O sea, necesito que tengan esa capacidad de realmente ser de alguna forma ellos mismos, ¿no? Es otra cosa que considero. El aspecto físico, a mí me gustaba que Bevilacqua fuera guapo. Es cierto que en la novela... Lo hizo más guapo que en la realidad. Es cierto que en la novela a lo mejor... Más alto. Sí, estaba descrito como menos guapo quizá, ¿no? Sí. Es cabezón, ¿no? En la novela. Bueno, un poco, ¿no? sí, un poco, y no es tipo medio vulgar español, vamos, así pasa más inadvertido. A mí me gustaba que fuera guapo. Entonces, yo había trabajado en Sé quién eres con Roberto Enríquez y bueno, fue cuando, como conclusión de todo esto, llegué a Roberto, ¿no? Y con Ingrid, ahora que lo estaba viendo, ay, que es fantástica Ingrid. Sí, o sea, es que hay veces que, mira que es una actriz que últimamente la vemos poco a Ingrid Rubio, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no veía una escena del Alquimista y ahora al verla, digo, qué ternura, qué gracia, qué inteligencia tiene en su mirada. Es más tierna que mi Chamorro es más durilla y eso. Sí, pero, bueno, sí. pero cuando se pone no, pero dura... lo puede dar también, sí, es cuando verdad. se pone dura... Es verdad, sí. Y tiene el momento de esa secuencia que han visto, que es todo en primeros planos, que están ellos dos mirando en el monitor, están descubriendo quién era Irina, ¿no? Y ella se pone realmente dura, ¿no? Cuando le dice, no sabes de lo que hablo, mi sargento, ¿no? O sea, no sabes nada de mujeres, o sea, no sabes nada de lo que significa llevar encima ese peso de ser
guapísima, de ser estupenda y de ser, como ella dice, un imán para cerdos, ¿no? Entonces, a mí ese momento me parece que ella se revela como es absolutamente, ¿no? Y bueno, ahora que estoy hablando todo esto me doy cuenta que Ingrid llegó a este papel porque tenía todo eso que he vuelto a descubrir al verla, ¿no? Esa fuerza dentro de esa fragilidad, es una persona pequeñita, parece frágil, pero te mira y dices, esta mujer llega donde le dé la gana, ¿no? Y yo creo que pensando en actrices y tal, de repente un día la vi y dije, es Ingrid. ¿Y a ti qué te parecieron? Bueno, yo tengo mi representación física de ambos. Hasta la fecha los han encarnado dos parejas de actores y los dos hombres y las dos mujeres son muy diferentes físicamente de mi representación mental, ¿no? Lo que no está mal, quiero decir, al final lo que importa es que el actor en el cine o en la televisión, otra era una miniserie de televisión, del carácter del personaje. Yo en eso creo que también la decisión, ese es otro ámbito en el que uno tiene que confiar en el profesional, ¿no? Yo en la otra película que se hizo me hicieron pasar un mal rato porque uno de los protagonistas tenía que ser una chica de 15 años y el productor estaba aterrado porque esa era la decisión que iba a hacer que la película se hundiera o saliera adelante, ¿no? Y estaba tan aterrado el productor que un día me manda a mi casa 3 videocasetes, entonces todavía era el tiempo de las videocasetes, con 3 pruebas de 3 actrices. Y digo, ¿y yo qué voy a hacer con esto? ¿Yo qué te voy a decir? Sería una insensatez que yo te dijera nada. Yo me vi las 3 pruebas y dije, pues no sé, yo veo 3 chicas de 15 años, pues más o menos agradables, con más o menos tablas, pero ¿y yo qué sé? O sea, ¿y yo qué sé? Tendrás que preguntarle al... Yo ahí decliné completamente a aportar una opinión, ¿no? Digo, preguntar al director en quién confía más él y dónde ve más él, pues es que no tengo ni idea, es que esto es muy delicado porque hay que estar trabajando muchas horas, en aquel caso era delicadísimo además, con una persona sin experiencia para tratar de levantar un personaje, ¿no? Y finalmente la actriz fue la que quiso el director, que no era la que quería originalmente el productor, y fue María Valverde y fue Goya la actriz revelación, o sea que realmente esa experiencia demuestra que tienes que confiar en el tipo o la tipa que se va a sentar delante de esa persona para tratar de transmitirle qué es lo que tiene que dar en pantalla, y eso es mucho más importante de si se parece más o menos físicamente, ¿no? Si tiene algo de, aparte de todo ese pensamiento alrededor que antes les decía, tiene también algo de intuitivo, ¿no? La elección de una actriz o de un actor, ¿no? Ahora estoy viendo precisamente a Liz Lovato allí, que es una de las actrices de la película, no la han visto en el fragmento que ha salido, pero por ejemplo, o sea, yo sabía que es un papel pequeño, pero que lo borda ella, y yo sabía inmediatamente que leía que el papel de la chica que está aquí en el bar y les atiende y les da las pistas y todo esto, a mí se me puso la cara de Liz, dije, ella. Además sabía que era una magnífica actriz y todo eso, ¿no? Pero hay algo ahí de intuitivo, ¿no? A la hora de decir, es este actor o es esta actriz, ¿no? Y ahí, claro, es una intuición que está basada también en la experiencia, claro, no es una intuición basada simplemente en el capricho, ¿no? Una intuición basada en la experiencia, en la reflexión, en que llevas mucho tiempo mirando qué pasa cuando un actor se convierte en un personaje, cómo se transforma, y entonces un día dices, ese rostro, ese cuerpo, esa forma de mirar es la que yo necesito para este personaje. Y es una película de género. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te sientes cómoda haciendo películas de género? Me siento tan cómoda que ojalá pudiera hacer más, pero es que son muy caras. Entonces, sí, claro que me siento cómoda, me encanta eso de empezar a dar pistas al espectador, ¿no? O sea, dejar que el espectador vaya descubriendo por sí mismo, a través de las pistas que tú le vas dando, cuál es la trama, cómo se va a ir resolviendo el tema, ¿no? O sea, me encanta que el espectador, o sea, permitir que el espectador vaya resolviendo el misterio de las películas que normalmente tienen un misterio que responder, ¿no? que explicar, ¿no? Me gusta mucho, sí, me gusta mucho y me gustaría hacer más películas de este tipo. Hay algunas diferencias, ¿no? Pequeñas, pero bueno, de pequeñas o no, que me han extrañado. Por ejemplo, Irina, ¿no? Se llama. En la novela se descubre porque borda su ropa interior con hilo rosa. Y vosotros
Es muy difícil de dar eso cinematográficamente. Claro, Pero es que pero que de pronto era como... son esas cosas Y que es un dices, detalle muy poético, ¿eh? Quiero decir, ahora la identificación de una persona sería por el ADN. También es verdad que estamos hablando de hace 16 años, donde las pruebas de ADN eran muy caras, muy costosas, muy largas, no se pedían siempre, y además de una persona que no tiene parientes conocidos, con lo que, salvo que tengas un material genético suyo anterior, no puedes hacer el cruce, ¿no? Y ante la ausencia de eso, pues yo me busqué una solución que es poética, es decir, entrar en algo tan íntimo de una persona como es su ropa interior y que ella la marcaba de una manera determinada, ¿no? Lo que pasa es que eso, la literatura lo aguanta casi todo. Yo de verdad que admiro mucho a los cineastas porque funcionan con todo tipo de desventajas. Es decir, todo lo que yo puedo resolver tranquilamente en una página o a veces en un párrafo, para un cineasta pues son 100.000 euros que el productor te dice que no los tienes y que te aguantes y que te inventes otra cosa, ¿no? En este caso no es tanto una cuestión de coste como que yo entiendo que no es muy cinematográfico mostrarlo eso así. Vamos, no sé por tú qué lo fuiste más cambiasteis, científica. La verdad es que ahora que lo dices lo del hilo rosa me acuerdo de ello, pero claro, ya eso lo había olvidado. Yo fui más científica, sí, o sea, lo averiguan hay una concatenación de hechos que les llevan a averiguarlo, o una denuncia de su novio. Sí, que eso es igual a la novela. Y bueno, pues lo averiguan, sí, claro. O sea, evidentemente la labor de adaptación tiene la parte menos divertida de hacer, que es resumir. Tienes que resumir, tienes que cortar, por eso, porque no cabe. Porque no caben 100 minutos, ¿200 cuántas? 82, creo que tiene. 282 páginas, no caben. ¿Cuánto tardan ustedes en leer 282 páginas? Bueno, se tarda un tiempo, ¿no? Pues claro, en 100 minutos no cabe, en una hora y un poquito no cabe, ¿no? Y con muchas tramas, además. Sí, claro, y con muchísimas tramas que había que empezar, desarrollar y resolver. Entonces, claro, esa labor de resumir, que es, digamos, la menos gratificante de una adaptación, pues hay que hacerla. Entonces, una vez que resumes y que coges los hitos más importantes de la narración, entonces ya empieza lo divertido, ¿no? El poder trabajar con esos personajes y darles vida, ¿no? Lo de resumir es lo menos divertido, ¿no? Porque ves que se te están yendo cosas que eran interesantes, pero que no entran, que no puedes, y saber que esas cosas que tienes que dejar fuera no van a entorpecer el desarrollo narrativo de la historia, ¿no? Ahí tienes que tener ese pulso para saber, no, esto lo puedo quitar, aquello también, esto también. La línea vertebral, la columna vertebral de la historia se mantiene intacta, ¿no? Sí, eso está Y ahí cayó lo de la identificación con el hilo rosa, ahí desapareció en este trabajo de resumen. ¿Y cuándo viste tú la película? ¿Fuiste al rodaje o cuándo viste la película? Yo fui un día al rodaje 2, creo que no más. A mí me pilló en una época muy, muy ocupada en mi vida, entonces tenía un oficio de verdad, al margen de esto de la farándula, ¿no? Y bueno, era muy difícil el rodaje. Creo que fui una vez, cuando estabais en la parte del motel, y no sé si otra, 2 como mucho. Y yo la película la vi antes del estreno en un pase privado, ya cuando tenían la copia hecha. ¿Y cómo te sentiste, Patricia? Súper nerviosa, claro, pues cómo te vas a sentir con el Pero autor no más delante. que yo, Creo que también. Y sobre todo para mí fue muy raro, o sea, es muy raro, la primera vez es muy raro. Luego es como todo en la vida, o sea, luego ya he visto otras películas y ya lo ves con más trivialidad, ¿no? O bien adaptaciones que se han hecho de novelas o guiones que yo mismo he escrito y digamos que ya no tiene eso, pero la primera vez que tú, eso que ha sido pues una cosa que se te ha ocurrido a ti en tu cuarto, ves que alguien se ha gastado un zurrón de dinero y 120 personas o las que sean han estado trabajando para hacer una película y te la ponen, la verdad es que la sensación es rarísima, es rarísima. Yo la primera vez es que ni siquiera sabes lo que te parece, honestamente ni siquiera sabes lo que te parece. Tú sabes lo que te parece la película cuando la ves por segunda vez, habiendo más o menos quitado ese shock de la primera impresión de ver una historia tuya convertida en algo tan ajeno, porque al final una película es una narración muy compleja, tiene una narradora principal, en este caso narradora, la directora, ¿no? Pero cada actor de cada pequeño papel es un narrador. Entonces de repente tu cuento lo están contando 40 personas. Y es una sensación muy rara, realmente muy rara. Ese es uno de las explicaciones de por qué la fidelidad entre una obra cinematográfica basada en una obra literaria es imposible. No solo porque haya que resumirla, sino porque al final es por lo que decía Lorenzo.
Están, no solamente es mi mirada, sino la mirada de esas 120 personas, efectivamente. O sea, llega cada actor y no solo pone su cuerpo y su figura y su forma de hablar, sino que pone también su interpretación del personaje. Y llega un director de arte, un director artístico, y ve un decorado y aporta toda su creatividad a ese decorado. Y llega el director de foto y le pone una... Aparte, la directora va dirigiéndoles a todos, evidentemente, ¿no? pero ellos aportan su lado creativo a esa iluminación, y así todos, o sea, la cantidad de gente que interviene en un rodaje. Y al final, por mucho, esto lo decimos siempre los directores y es verdad, somos los que llevamos el mando, es verdad, somos los que vamos marcando la pauta, pero lo que no podemos ni debemos hacer, porque sería peor para nosotros, es impedir la creatividad de todos nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, esas aportaciones de las creatividades individuales son los que al final hacen que una película crezca. Entonces, claro, tanta creatividad al servicio de unas palabras escritas en un guión, pues claro, ¿cómo puede ser fiel? Es imposible, ¿no? Sí. De una obra totalmente individual a una obra que es en esencia colectiva, ¿no? Y que el cine cuenta, no sé, simplemente el pasaje que hemos visto, que es un pasaje donde hay la suficiente variedad. El cine cuenta, por ejemplo, pues con cómo se prepara y se rueda y se presenta al espectador el plano de una figura de un soldadito de plomo y cómo se monta la secuencia de... Claro, en la novela se habla de que él pinta soldaditos de plomo, se menciona alguno, pero nada más. Aquí hay todo un trabajo de narración, además encadenando una serie de imágenes con unas figuras que no han sido elegidas al azar, que tampoco es elegido al azar el orden en que las vas viendo, y todo eso te está contando, ¿no? Y es un relato pues, que está hecho a medias por ti, a medias por el director de fotografía, a medias por de arte, en fin. Ahí hay como 4 o 5 personas contando en esa secuencia de planitos, que parece tan sencilla. Una montadora, que es muy importante en el ritmo que le está dando de imágenes que se van encadenando unas a otras, que evidentemente todo está bajo la mirada de la directora, pero que hay una montadora que ha dado ese ritmo, ¿no?, a la escena. Pues si os parece, vamos a lo mejor alguien quiere preguntar algo a Lorenzo Silva y a Patricia Ferreira, si no seguimos hablando. Sí. Sí, espera un momento que le van a dar el micrófono. Que sí que he leído la novela y he visto la película, pero hace tiempo... No se oye, ¿eh? No. Está el botón. ¿Aquí? ¿A qué se debe el título del alquimista impaciente? Eso es culpa mía, no tendré que... la película también ahí es bastante fiel a la novela. Digamos que la explicación que está en la novela está también en la película esencialmente, ¿no? Cuando yo escribí la primera novela de esta serie, que como comentaba antes era una novela experimental, yo me dediqué a experimentar con muchas cosas, no solo con la construcción de la historia, de los personajes, con el enfrentamiento con los estereotipos, sino que también me preocupaba mucho el trabajo con el texto. Hay quien piensa que la novela de género, el texto es secundario, que sobre todo la novela policíaca lo que importa es la historia, la intriga, que sorprenda. Yo creo que en cualquier relato literario el texto es fundamental. Y una parte fundamentalísima del texto literario en una novela es el título. Bueno, cualquier obra literaria titulable o titulada, ¿no? Y yo en la primera novela deliberadamente me aparté de las convenciones del género, que plantea títulos muy sencillos normalmente y muy descriptivos y a veces muy funcionales, a veces en el colmo de lo funcional, ¿no? El colmo de lo funcional es Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, para que me voy a calentar más la cabeza, ¿no? El crimen pasa en el Orient Express, pues ya está dicho todo. Bueno, yo lo que opté fue por hacer títulos metafóricos y poéticos, cosa que es muy rara. Hay algún autor del género que lo hace, pero digamos que el aliento poético en el género negro, aunque yo creo que tiene mucha importancia, tiende a pasar un tanto inadvertido, ¿no? Y yo aquí lo puse en primer plano, es decir, el título ya es una imagen poética.
La primera novela se llamaba El lejano país de los estanques. Discutí con varios editores, pero la novela se tiene que titular así. Digo, sí, se tiene que titular así, se va a titular así y no os preocupéis. El que no se acuerde lo llamará a los estanques y ya está, y no pasará nada, ¿no? Y en la segunda me planteé una metáfora un poco más compleja, que es el alquimista impaciente, ¿no? También las metáforas, cuando las explicas mucho, quizá las sobas de más, ¿no? Por no explicarla demasiado y planteando lo que está en el texto y también está en la novela, la alquimia es, digamos que comprende una serie de operaciones, ¿no? De transmutación de la materia, de búsqueda de una materia más noble y también de búsqueda de una naturaleza más noble en el alquimista. Y lo importante es lo tercero. Pero la mayoría de los alquimistas o de los que ven la alquimia desde fuera, lo que se plantean es que lo importante es lo otro, la operación física de transformación y sobre todo el hallazgo de esa materia más valiosa, ¿no? La energía nuclear es una alquimia moderna. La alquimia antigua es una alquimia en buena medida mítica y legendaria, pero la energía nuclear es una alquimia científica. En un reactor nuclear se introduce uranio enriquecido, normalmente, hay otros tipos, pero bueno, los que hay aquí son de uranio enriquecido, y se saca otra cosa, se saca plutonio y riqueza, mucha riqueza. La energía que produce una central nuclear es una cantidad enorme de riqueza. Y en ese proceso, pues, hay una transformación incluso de la sociedad, ¿no? En algún caso catastrófica, como es el caso de Chernóbil o como es el caso de Fukushima más recientemente, ¿no? Y mi personaje es un ingeniero en una central nuclear, que en el fondo hace esa transmutación en su trabajo habitual, pero también hace esa transmutación en su trabajo, digamos, clandestino o oscuro, que es los trabajos que hace al margen y que le enriquecen, ¿no? Que le enriquecen, que le permiten ganar mucho dinero, pero al propio tiempo le van envileciendo, porque se olvida de la tercera parte, que es la importante, que es la transformación del alquimista. Bueno, y eso es lo que hay. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Bueno, ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar a Patricia, después de la muerte del dictador, las películas de la Guardia Civil mostraban una Guardia Civil oscura, negra, con tricornio, con capa, de unos 40 años que había seguido como dictadura. ¿No le parece un reto enseñar a la gente que la Guardia Civil había algo más que tricornios, caballos, gente con bigote con muy mala leche? ¿No le parecía un reto enfrentarse a una Guardia Civil que además era capaz de investigar crímenes, resolverlos y además ese carácter humano que parece que no tenían? Esas calaveras que decía Federico García Lorca, oscuras, ¿le parecía un reto? Es que sí, pero sin retos no haríamos películas. Era un reto, pero no era un reto insalvable. Vamos a ver. A mí me gusta hacer películas sobre cosas que no conozco. Me aburre hacer películas sobre la vida mía cotidiana. Yo necesito el estímulo de hacer películas sobre personas que no conozco, sobre gente que no conozco, sobre situaciones que no conozco. Entonces, evidentemente era un reto, pero hay que partir, o sea, cuando intentas conocer algo, tienes que partir sin prejuicios. O sea, yo en el momento en que afronté la lectura de la novela de Lorenzo, me había borrado de la cabeza todos los prejuicios que pudiera tener sobre la Guardia Civil. Afronté la novela sin ninguno, pero no es que me costara especialmente, sino que yo creo que es la posición del creador. O sea, porque si estableces una barrera de prejuicios entre ti y la realidad que vas a conocer y a transmitir a unos espectadores, vas a transmitir al final una obra basada en prejuicios. Entonces, yo creo que cualquier posición creativa, cualquier creador, cualquier autor, tiene que hacer ese ejercicio de borrar los prejuicios, conocer, entender y, si quiere al final juzgar.
pero partiendo de eso, de una situación totalmente en blanco, desprejuiciada, ¿no? Entonces, era un reto, pero era un reto al que estoy habituada. Bueno, vamos a ver quiénes son estos personajes por eso quiero decir que no era tan reto, realmente no fue tan reto, fue como un trabajo normal, creativo. No, si tengo que decir la verdad, no, en ningún momento pensé, oh, qué horror, ¿qué van a pensar de mí porque estoy haciendo una película sobre la Guardia Civil y eran aquellos señores espantosos con el tricornio y torturadores? Oh, ¿cómo me voy a meter yo en esto? No, la verdad es que no, sinceramente no. Me vacié de todo lo que sabía y empecé de nuevo con el texto de Lorenzo y con el conocimiento personal que a partir de ese momento tuve de los investigadores de la Guardia Civil y de la Unión Central Operativa, con quien estuve cerca, viendo cómo trabajaban mucho tiempo. No sé si le contesta a una pregunta que era difícil, ¿eh? Aquí había otra pregunta. Bueno, yo creo que hacer una adaptación de una novela es crear otra cosa, es algo nuevo, algo distinto. Veo que en su caso la relación entre el creador de la novela y quien hace la película, quien crea otro producto, ha sido buena, ha sido excelente. Me gustaría preguntar, en general, ¿sería bueno o consideraríamos que no es demasiado bueno que el creador de la novela pueda tener relación con el director de la película, porque eso puede mediatizar de alguna manera? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que Lorenzo, que ha tenido las dos experiencias, ¿no? La de no participar para nada en el guión, caso mío, o participar en el guión, quizá tú nos puedes decir qué es lo mejor. Yo creo que no se puede dar una respuesta general a esa pregunta, ¿no? Creo que depende del cineasta, depende del autor literario, incluso con el mismo cineasta y con el mismo autor literario es probable que dependa de la novela. A mí, por ejemplo, en la novela en cuya adaptación yo intervine como guionista, intervine además casi hasta más que como guionista, pues me pareció, no sé si me convencieron o me liaron, a estas alturas no lo tengo muy claro, pero me pareció que podía aportar algo y que además las personas que me lo pedían lo estaban esperando, lo valoraban y lo iban a considerar un elemento valioso de la producción, ¿no? En otros casos, por ejemplo, yo aquí no se me ofreció, pero es que tampoco yo vi que que fuera a aportar un valor especial, ¿no? Creo que uno debe intervenir donde puede enriquecer, mejorar el resultado, ¿no? Y además, normalmente casi todos los que estamos en proyectos creativos siempre tenemos 10 o 14 proyectos creativos que están en cola y que no estamos pudiendo afrontar, ¿no? Con lo que tampoco te metes en cosas de más. Yo creo que hay cineastas que probablemente no pueden convivir con el creador literario, incluso lo han marginado de manera clara y rotunda y a veces hasta diría que desdeñosa, ¿no? Las declaraciones que hay de Hitchcock sobre los autores literarios cuyas novelas adaptaba no pueden ser más en fin, más oprobiosas para esos autores, ¿no? O por ejemplo, yo pienso en un cineasta como Kubrick. Kubrick es que no podía convivir con nadie, vamos, no, realmente cualquier autor literario vivo, claro, todos autores vivos y autores muertos, pero bueno, que los muertos hubieran estado vivos, que hubiera intentado estar ahí, yo creo que no era un invitado a la fiesta que era una película de Kubrick, ¿no? También me parece que hay autores literarios que están bastante incapacitados para intervenir en un proyecto colectivo, complejo y posibilista de creación como es una película, porque no olvidemos que las películas son posibilistas. Es decir, uno puede tener en la cabeza una película fastuosa, pero cuando llega el productor y te dice, yo solo vi siendo guionista, ¿no? Cuando a mí un productor me dijo que no hiciera tantas escenas de noche, que había que pagar un plus, que no tenía dinero, pues me di cuenta de hasta qué punto es posibilista el cine, ¿no? Un escritor que no sea capaz de comprender eso, pues no tiene probablemente ningún lugar, ¿no? Así que me parece que es una respuesta o una pregunta compleja o una respuesta también muy compleja. Yo en la mayoría de las novelas que he escrito, si me planteo la adaptación al cine, creo que en la inmensa mayoría de ellas
no consideraría ni necesario ni conveniente intervenir, porque creo que no estaría aportando. Hay algún caso que, incluso algún proyecto que está medio en marcha o medio en consideración. Yo con el cine nunca considero que nada esté en marcha hasta que no se estrena la película. Bueno, en algún proyecto sí que es un libro mío, sí que es una historia mía, me han llamado y creo, bueno, pues aquí sí puedo aportar, ¿no? Porque sobre todo cuando cuando un libro tiene muchas claves ocultas que la simple lectura del libro no te va a proporcionar. Yo creo que este libro es bastante autosuficiente en ese sentido. Creo que todas las claves esenciales de la historia estaban en la novela. De todas formas, fíjate, has citado dos autores incontestables, como son Kubrick y Hitchcock, Que pero hicieron que hicieron muchas adaptaciones. O sea, luego pensarían lo que pensaran de los autores de los relatos en los que se basaban, pero no por ello se cortaban en decir voy a pillar esta de aquí, este relato de aquí, esta novela y voy a hacer mi película. O sea, yo creo que la mayor parte, ¿no?, de la obra de Kubrick, toda. bueno, varias películas toda, de Kubrick, bueno, no, quizá Atraco Perfecto. y no, muchas de sí, Hitchcock, todas. o todas, bueno, y de cantidad de gente que a lo mejor ustedes ni se imaginan que dice, uy, qué película tan bonita he visto, están basadas en obras anteriores, muchísimas. Entonces, quiero decir que por eso que me hace gracia que encima luego, encima que cogen el relato ya escrito, lo que ha hecho otro, se lo quedan, lo transforman, hacen su película maravillosa, creativa, fantástica, y luego digan... Eso era más Hitchcock, ¿eh? Hitchcock le preguntaron una vez que por qué no adaptaba Guerra y Paz y por qué adaptaba a novelistas mediocres, ¿no? Y él, en lugar de decir, hombre, ¿cómo van a ser mediocres si los estoy adaptando? ¿No? Pues dio por hecho que eran mediocres y dijo, que él lo mejoraba. Dijo, yo prefiero medirme con libros que puedan mejorar, con Tolstoy voy a perder seguro, ¿no? Claro. Que es una manera de desprecio a la gente cuyas novelas había Bueno, es que hablando, ¿no? de Hitchcock, cualquier cosa es posible en este tema como ser humano. ¿Hay alguna pregunta más? Yo, si nadie lo pregunta ni lo mencionas, hay una cosa que no quería dejar de decir, porque además me parece que el fragmento que hemos visto lo cuenta bastante bien, ¿no? Y lo digo por el ciclo en el que estamos, ¿no? Que también ¿no? es un ciclo de mujeres cineastas, ¿no? Y yo creo que ahí además Patricia hizo una apuesta, primero encontró el material, lo supo identificar el valor y luego lo supo plasmar, ¿no? Chamorro, si no recuerdo mal, Cabo, creo que en esta historia es Cabo, ahora mismo a veces dudo. Sí creo que es Cabo. No, es Guardia en la primera y Cabo en la segunda, si no me equivoco, porque a veces dudo de mi propia serie. Bueno, pues Chamorro es una pionera de la Guardia Civil. Chamorro es una de las primeras mujeres que entra en la Guardia Civil. Ahora, no es que estemos acostumbrados, pero en la Guardia Civil hay muchas mujeres en muchos puestos. Creo que hay una mujer ya teniente coronel de la Guardia Civil. Yo he estado en cursos de ascenso a comandantes donde he visto 20 o 30 capitanas de la Guardia Civil, pero claro, entonces eran las pioneras que estaban empezando a aterrizar, ¿no? Y yo creo que la película, yo lo he intentado contar a través de la serie también, pero creo que la película lo cuenta muy bien, y en este pasaje que hemos visto lo cuenta muy bien, la transformación radical de la sociedad española por la presencia de la mujer en ámbitos donde antes no existía. Y cuando digo antes, digo hace 40 años. Es decir, hace solo 40 años, bueno, hace solo 30 años, en esa investigación de asesinato, cuando aparece el cadáver de una chica, cuando aparece la foto de una chica, solo habría tíos mirando el ordenador. Y que solo hubiera tíos mirando el ordenador, a que esté mirando el ordenador una chica, introduce una gran diferencia en la investigación, en la mirada, en muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que realmente la gran revolución de la sociedad española de los últimos 40 años es la incorporación de la mujer a todos esos ámbitos en los que no estaba admitida, que ahora lo damos todo por muy normal, pero es que hace 50 años no había ni una sola mujer juez, ni una, y hoy son el 57% de los jueces. Eso es una revolución. Lo de las autovías, lo del AVE y lo de la Champions son fruslerías, lo importante es eso. Y esa historia creo que no la contamos con la suficiente intensidad, y también, pues oye, en un país en tantos aspectos disfuncional, en eso hay que reconocer que hemos dado una lección. Creo que pocos países han hecho una transición tan rápida a eso que se dice ahora de la puesta en valor de esa mitad de la población que estaba absolutamente desperdiciada. Sí,
Y lo único, digo, no por contradecirte, pero nos queda mucho camino, Lorenzo. Sí, pero hombre, claro que nos queda No, camino. digo porque, claro, claro. claro que nos queda camino. Por ejemplo, en la Guardia Civil, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Guardia Civil falta el tiempo, o en la propia judicatura falta el tiempo para que ese 56% de mujeres jueces se traduzca en un 56% de magistrados del Tribunal Supremo. Falta el tiempo. Pero creo honestamente que falta poco más que el tiempo, porque creo que el transcurso del tiempo no va a eliminar, no va a erradicar, no va a corregir una tradición, pero la va a reconducir muy sustancialmente. Creo que en muchos ámbitos ya la ha reconducido muy sustancialmente. En todos aquellos en que se ha podido probar que gracias a esas oposiciones, a ese esfuerzo personal de esas mujeres han podido llegar a esos puestos, ¿no? Efectivamente. En otros todavía no. Sin ir más lejos, precisamente directoras de cine, que todavía seguimos siendo un 7%. Bueno, es increíble. Sí. Por eso yo creo que no hay ni más preguntas. Yo creo que como es la clausura justamente para hablar de este tema, tenemos aquí a la presidenta de CIMA, a Virginia Yagüe, que nos vas a clausurar el ciclo Mujeres de Cine, ¿eh? Y así puedes hablar un poco de... Muchas gracias. Muy rápido, Patricia, esto va a ser muchas rápido porque es dar las gracias, básicamente. Bueno, Lorenzo, estamos en un 26-74%. Todavía tenemos mucho camino, ¿no?, por hacer y por andar, así que creo que este espacio y este foro es estupendo para reflexionar sobre ello. Decía que era muy rápido porque básicamente se trataba de dar las gracias al foro que nos acoge, a la Biblioteca Nacional, en nombre de CIMA, de la Asociación de Mujeres Cineastas, en nombre del Observatorio Cultural de Género, por darnos espacio para desentrañar los pormenores de las adaptaciones literarias llevadas al cine y llevadas desde un punto de vista de las mujeres cineastas, cosa que nos interesaba especialmente analizar. Creo que en este recorrido de 4 jornadas lo hemos podido hacer con detalle. Todavía hay mucho camino que recorrer. Estos foros nos permiten precisamente analizar el valor y el valor sustancial que tiene la mirada de las mujeres cineastas a la hora de abordar los relatos y a la hora de dar su propio punto de vista sobre ellos. Entonces nos parece muy importante y agradecemos la acogida que la biblioteca nos concede. Esperamos el año que viene volvernos a encontrar y yo quería agradecer personalmente a Cristina Andreu, la coordinación de este ciclo, porque ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Esperamos encontraros el año que viene aquí. Gracias.